Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio Despertar y un capítulo más te quiero dar la bienvenida a nuestro canal de formación y de desarrollo espiritual, enviarte un caluroso saludo cariñoso desde Algeciras, la ciudad que pertenece a la provincia de Cádiz, aquí en España. Un capítulo más, hoy el capítulo 37, viendo este MAE, como lo conocemos coloquialmente, el Manual de Adiestramiento Espiritual. Lo puedes adquirir en Amazon, te vamos a dejar el link ahí abajo en la descripción para que lo puedas solicitar desde cualquier parte del mundo, te va a llegar, para que puedas aprovechar al máximo estas lecciones y lo puedas también guardar en casa para material de consulta en el futuro. Así que vamos con este nuevo capítulo, el 37, muy interesante, la guerra espiritual. ¿Estás preparado? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios es muy clara respecto a la lucha que enfrentamos cada día como cristianos. Estamos en guerra, esto es una realidad innegable. Da igual si nos gusta, da igual si no nos gusta, da igual si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo. En el momento que crees en Dios, te conviertes en un hijo de Dios, pasas a ser un cristiano, automáticamente Satanás y el reino de las tinieblas te han declarado la guerra. Así que es muy importante que cuanto antes entiendas esta realidad y antes te prepares para esta batalla, vas a conseguir mejores resultados y sobre todo vas a impedir que el enemigo te gane terreno, a ti y a tu familia. Así que por mucho tiempo, una de las cosas que me ha preocupado es que la Iglesia solo ha enseñado acerca de la guerra espiritual, pero en relación a las armas defensivas, nos ha hablado de una guerra en la que nosotros solo teníamos un rol defensivo, un papel defensivo. Por eso me gustaría ampliar esa visión en este manual y no solo centrarnos en la fase defensiva de la guerra espiritual, sino también en la fase ofensiva. Y ahora os explicaré por qué. Parece ser que la Iglesia ha despertado en estas últimas décadas a esta realidad. Durante muchos siglos parecía que había estado dormida, simplemente con ese chip de solo voy a intentar protegerme, aguantar el chaparrón como sea, como decimos aquí en España, y que el enemigo no me pegue demasiado fuerte. Pero en ningún momento habíamos entrado en modo de combate, de conquista, de expandirnos, de expansión, o muy poca gente había conseguido entrar en esa dimensión. Pero creo que es crucial que recuperemos no solo el concepto de guerra espiritual defensiva, sino de guerra espiritual ofensiva. Vamos a empezar con la guerra espiritual defensiva porque quizás es la que más conocida sea, de la que más se habla. Como parte fundamental del aspecto defensivo de la guerra espiritual vamos a destacar la armadura de Dios, como no podría ser de otra forma. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mucho se ha hablado sobre esta armadura. Quiero recordarte que en este manual vamos a ver simplemente conceptos básicos, no vamos a adentrarnos ni mucho menos en profundidades. De esto ya hablaremos en otros momentos y en otros foros y en otros escenarios, ¿vale? Simplemente es poner bases, así que no vamos a extendernos mucho. Sobre esta armadura se ha hablado muchísimo. Si eres nuevo en esto, quizás no, pero si ya llevas algunos años como cristiano o estás envuelto en un ambiente cristiano, seguro que has escuchado hablar de la armadura. Pues muy bien, esta armadura es una armadura espiritual
Y es lo que sí tenemos que entender es que debemos usarla, ¿vale? Debemos usarla para protegernos de los ataques del enemigo e intentar evitar que seamos heridos de gravedad, ¿vale? Por parte del enemigo. Los elementos principales de esta armadura, así brevemente, serían la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Dice este pasaje, dice el apóstol, que debemos vestirnos cada día de estos elementos para poder protegernos en el combate personal. Todos yo creo que sabemos cómo se pone una armadura en el sentido literal. Si no lo sabemos, nos podemos hacer una idea. Pero quizás no todos sepan o no todos sepamos cómo hago para ponerme mi armadura espiritual. Porque si fuese física, ¿no? Quizás es como una camiseta, una prenda de ropa, puedo ponérmela, abrocharla, ¿no? Todas sus partes, pero ¿cómo se pone la armadura espiritual? ¿Cómo puedo hacer uso de ella? Pues es importantísimo que aprendas que no es algo, el concepto de la armadura espiritual no es algo romántico, no es alegórico simplemente, no es como una parábola para sacar una enseñanza, sino que es una armadura real. Es una armadura que debes ponerte. ¿En qué sentido? En que si hemos visto que sus elementos son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, eso es lo que debes hacer cada día o deberíamos hacer cada día para vestirnos de esta armadura. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo puedo vestirme de esta armadura? Pues supondría lo siguiente. Tienes que ser consciente que al estar en una guerra espiritual cada día, deberíamos ser conscientes que estamos expuestos a cualquier ataque del enemigo en cualquier momento, en el momento menos pensado. Igual que cuando dos naciones están en guerra, ¿vale? Así que debemos escoger vestirnos de cada uno de sus elementos para conseguir la victoria día a día. ¿A qué me refiero? Cada día, si quieres ponerte la armadura espiritual, deberías hacer esto. Deberías escoger la verdad antes que la mentira. Deberías escoger la justicia antes que la injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Estoy tentado a hacer algo, pero ¿es justo o es injusto? Es injusto. ¿Qué debería hacer entonces? Como dice la palabra de Dios que tenemos la coraza de justicia, escoger siempre la justicia antes que la injusticia, por ejemplo. Deberíamos escoger la paz del Evangelio antes que la ansiedad y el temor. Quiere decir que cuando te venga un ataque de ansiedad, de temor, de angustia, de pánico, deberías escoger la paz de Dios antes que eso. ¿Y eso cómo se hace? Automáticamente orando, declarando algún versículo, la verdad de Dios sobre los planes que Dios tiene para ti, sobre los protegidos que estás en Dios, por ponerte un ejemplo. Eso es ponerse la armadura de forma práctica. No es algo simbólico, es algo real. Lo que pasa es que hablamos de armaduras espirituales. ¿Qué deberías escoger? La fe, por supuesto, antes que la duda. Si estoy en una tesitura de la vida, en una encrucijada donde me veo tentado a dudar, ¿qué es ponerme la armadura? Escoger la fe antes que la duda. Escoger confiar en Dios, escoger lo que dice la palabra, escoger lo que dice Dios. Eso sería ponerme la armadura. Aferrarme a la salvación antes que permitir que los pensamientos negativos del diablo me invadan. Y defendernos de toda tentación también del enemigo usando la palabra de Dios. Esto sería de una forma básica la forma o la manera en que nosotros nos podemos poner la armadura de Dios. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy protegido espiritualmente por esta armadura? Si yo me levanto y me concentro en el sentido de saber que Dios está conmigo, que estoy en lucha, que puede venir cualquier ataque, en cualquier momento puedo recibir algún golpe, pero si es por ansiedad tengo que declarar palabras de fe, si es duda tengo que declarar esperanza, si es temor tengo que declarar confianza en el Señor, si es una tentación tengo que declarar un versículo, tengo que confiar en Él, tengo que usar la palabra de Dios, versículos que se me vengan a la mente, si es cualquier ataque en tu mente, porque la batalla se libra principalmente
en la mente, tengo que escoger estos elementos, la justicia, la salvación, la fe, la paz, antes que todo lo que el enemigo me está arrojando. De esta forma estoy protegido. Y de esta forma voy a ver la diferencia entre mi vida y la vida de otro cristiano que no anda protegido. Porque puedo ver cómo el diablo nos lanza el mismo dardo a los dos. A mí me rebota mi escudo de la fe, pero veo que a mi hermano le está dañando, ha conseguido apagarle el día, ha conseguido amargarle ese día, ha conseguido derribarle. ¿Por qué? Porque él no se ha vestido de la armadura y yo sí la tengo puesta. ¿De acuerdo? Esto es una forma práctica. Así que, si te fijas, toda esta armadura está diseñada casi en su totalidad para la defensa, es defensiva. Es verdad que la espada puede usarse para el ataque, pero en ese caso también se usa para la defensa. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en Jesús cuando Él está enfrentando las tentaciones del diablo. En este caso, Él se defiende usando la espada del Espíritu también. Dice Lucas 4:3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está. Vamos a ver en este pasaje que a cada tentación que el enemigo le mandaba, o sea, como si fuese un golpe del diablo con su espada, para tentarle, él respondía con la suya bloqueando el ataque, con un escrito está, usando la palabra de Dios, en este caso no para atacar, sino para defenderse de los golpes que el enemigo le lanzó. ¿Vale? Y vamos a ver por 3 veces este escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, es el primero. El diablo no cejó su empeño, sino que dice que lo llevó a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo esto es suyo. Le dijo Satanás, responde Jesús, vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Segundo golpe de espada para repeler el ataque del enemigo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y una vez más el enemigo dice que lo llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así que en un contexto de guerra espiritual, ¿qué está pasando aquí? Es como un combate de esgrima, ¿vale? Jesús a un lado, Satanás a otro. Satanás le lanza 3 golpes, mandobles, como se llame. No tengo mucha idea de las palabras técnicas. ¿Y qué está haciendo Jesús? Con su espada está repeliendo los ataques. El diablo le suelta una tentación, Jesús con su espada se defiende. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿De acuerdo? Estamos hablando de guerra espiritual defensiva de momento. Y podemos ver a Jesús usando su espada para ese fin. Antes de terminar de forma breve de hablar de la guerra espiritual defensiva, por supuesto tenemos que hablar de otra arma muy poderosa que sin duda es la oración. La oración es un arma defensiva tremendamente efectiva, poderosísima ante cualquier ataque del enemigo. Por eso debemos perseverar siempre en oración y en ruego para ser protegidos del mal. Dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero fíjate cómo sigue el versículo, orando en todo tiempo. Acaba de describir la armadura, acaba de terminar en la espada y a continuación, ¿qué dice el apóstol? Orando en todo tiempo, porque esto forma parte de la guerra espiritual defensiva. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es necesario orar, es muy necesario orar. ¿Tengo que orar todos los días? Tienes que orar si puedes todos los días. Por las mismas personas, por las mismas personas. Por los mismos temas, por los mismos temas. Perseverancia, dice la palabra de Dios. Con toda perseverancia, con súplica, no dejes la oración, no la puedes dejar. No te puedes dar el lujo de abandonar la oración, porque es una gran protección espiritual para ti, para tu familia y para tu ministerio, si es que el Señor te lo ha dado. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Veis? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que vamos, antes de avanzar a la guerra espiritual,
ofensiva vamos a recapitular brevemente en la guerra espiritual defensiva, donde hemos visto de forma muy sencilla lo que es la armadura con todos sus elementos, cómo ponérnosla en el sentido práctico y por supuesto el aspecto defensivo de la oración. Ahora veremos también que la oración tiene un aspecto ofensivo. Así que vamos a entrar ahora en la guerra espiritual ofensiva. El enemigo tiene un interés increíble, grandísimo, superlativo, para que la iglesia no entre en esta dimensión de la guerra. A él no le agrada que aprendamos a usar nuestra armadura y nuestras armas de forma defensiva. Eso no le gusta, pero lo que no quiere bajo ningún concepto es que la iglesia despierte al uso de la guerra espiritual ofensiva. Por este motivo se ha esforzado durante muchísimos años, muchos siglos, para convertir a la iglesia en un rebaño asustadizo que solo está balando por el arrebatamiento, porque el diablo no nos machaque demasiado, y ha conseguido robar un poco esa identidad de guerrero, de guerra espiritual, que ahora en las últimas décadas por el Espíritu Santo se está restaurando en la iglesia, algo que nunca debimos perder. Porque no se trata solo de defenderme de los ataques del enemigo, hay una parte importante, vital, si queremos expandir el reino de los cielos, que es la guerra espiritual ofensiva. Y de eso es lo que estamos hablando ahora. No solo somos ovejas, somos guerreros de la luz. Así que no se trata solo de esconderse, ni siquiera de defenderse. Se trata de atacar, se trata de que debemos recuperar la agresividad espiritual. Gracias a Dios porque en estas últimas décadas la iglesia está despertando, o gran parte de ella, a esta realidad. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Uno de los principales errores que ha asumido a la iglesia en un letargo espiritual en los últimos siglos es no entender la naturaleza del mundo espiritual. ¿En qué sentido? En que el reino de Dios sufre violencia y solo se arrebata a través de la violencia. Si nos mantenemos en una actitud pasiva, si solo nos mantenemos en una actitud defensiva, nunca vamos a conquistar, nunca vamos a avanzar. Lo único que estamos intentando es protegernos y que el daño que suframos sea el mínimo posible. Pero eso nos priva, nos roba de todo intento, idea o proyecto de expansión. Ahora, en el momento que tú quieres expandir el reino de los cielos, en el momento que tú entiendes que no solo tienes armas defensivas, sino que Dios te ha provisto de armas ofensivas y que puedes hacerle daño al enemigo, puedes contraatacar, puedes atacar, puedes ampliar las fronteras del reino de Dios y lo puedes expandir, entonces la cosa cambia. Y eso es lo que el enemigo no quiere, bajo ningún concepto que suceda. ¿Vale? Debemos recuperar el concepto agresividad espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás no suelta nada gratis, jamás. Él no tiene compasión de nadie, no tiene misericordia de nadie. Él no va a soltar nada, a no ser que se le arrebate por la fuerza. Y eso lo tienes que entender. Tu familia, tu futuro, tu destino, tu llamado, tus promesas, tus palabras proféticas, todo hay que pelearlo. Si no, no lo vas a ver cumplido. Si no, no lo vas a conquistar. Obviamente, nos referimos al mundo espiritual, no nos referimos a personas físicas. Las personas físicas, Dios en esta dispensación nos llama a amarlas, a orar por ellas, a bendecirlas, aunque sean nuestros enemigos. Pero estamos hablando de una guerra espiritual, estamos hablando de una guerra contra espíritus inmundos que nos han declarado la guerra. Tienes que entender que nuestro cometido como iglesia es establecer y expandir el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que dice Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por eso Jesús también se presenta y dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que...
déjame explicarte esto. El reino de los cielos no solo es un lugar, somos sus ciudadanos. Fue Jesús, es Jesús, porque Él es el Rey. Entonces, la idea de que el reino de Dios se acerque, se establezca y se expanda es fundamental para entender la importancia de la guerra espiritual ofensiva. Ningún reino puede expandirse si no lo hace a través de la fuerza, de una u otra forma. Así se ha construido la historia a lo largo de todos los siglos. Por eso solo los violentos logran arrebatar el reino de los cielos, los guerreros, los que pelean, los que luchan, los que se levantan, los que se despiertan a esta realidad. Este principio es el que aprendemos cuando Dios nos habla de la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? Dios le promete una tierra a Abraham y a su descendencia, pero no era una tierra libre, era una tierra donde estaban muchísimos pueblos. Ahora, Dios legalmente en el Espíritu se la concede como una herencia a Israel, pero debían conquistarla, debían pelearla. Y a eso se le llama la tierra prometida. Pues lo que yo quiero que tú entiendas es que tus promesas, las palabras proféticas personales que tú has recibido, esa es tu tierra prometida. Y no van a llegar a ti si no te levantas y peleas una guerra espiritual ofensiva, de ataque. No sirve solo con protegerse, no sirve solo con resguardarse, sino que tienes que salir afuera. Tienes que ir a ese lugar donde Dios te ha dicho por fe y tienes que conquistarlo, tienes que derrotar a esos gigantes. En el nombre de Jesús. Génesis 15:18 dice: en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Veis? No era una tierra vacía, era una tierra que estaba poblada, pero que se debía conquistar. Así sucede en la actualidad. Tienes que entender esto. ¿Dios te ha dado promesas? Sí, seguro que sí. ¿Tienes palabras proféticas personales sobre ti? Seguro que sí. Pero no van a venir a tu vida a no ser que las conquistes, a no ser que las pelees. Y si tú me dices: bueno, Alejandro, pero no dice la palabra de Dios que las promesas en Dios son sí y son amén. Sí, es verdad, sí es realidad, pero la tierra prometida no era una promesa de Dios. Las promesas de Dios no son en él sí y amén. Entonces, ¿por qué Israel no llegó a esa tierra y se la encontró? Que los pueblos llegaban, le daban la llave: tomad, esto es vuestro, porque las promesas de Dios son sí, son amén. No. Lo que aquí quiere decir es que cuando Dios te da una promesa, en Él es un sí, en Él es un amén, no hay ninguna duda de que Dios lo va a hacer, pero requiere de ti que tú hagas los pasos que Él te demanda, que Él pide de ti. Y en este caso, lo que se requiere de nosotros es que nos activemos a la guerra espiritual, a la conquista, en fe, en oración, en ayuno, en el uso de todas las armas espirituales ofensivas que ya hemos visto y que veremos. Así que la iglesia debe despertar a la guerra espiritual, no queda otra. Y una vez que esto suceda, ahí será imperativo que conozcamos nuestras armas de guerra ofensiva, porque no solo tenemos armas para defendernos, no solo tenemos la armadura y la espada para defendernos, sino que tenemos armas poderosas para atacar. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice que tenemos armas en nuestra milicia, hay armas que son poderosas para derribar murallas, torres, fortalezas, argumentos. Eso no es una armadura, eso no es una espada corta. Aquí hablamos de misiles, aquí hablamos de bombas, aquí hablamos de arsenal poderoso para destruir una cantidad grande de estructura del enemigo. Esa es la guerra espiritual ofensiva. A eso es lo que me estoy refiriendo en este capítulo. Vamos a ver brevemente cuáles son los pilares de esta guerra ofensiva. Serían la fe, la oración y el ayuno. Estos son los pilares sobre los que va a pivotar la mayoría o el resto de armas ofensivas en la guerra espiritual. La oración no solo es defensiva, sino que también es ofensiva. Es un arma poderosísima. La oración, la intercesión para conquistar, es un arma
que es capaz, no tiene distancias. Una oración es como un misil intercontinental, puede atravesar grandes distancias y dar en el blanco. Es poderoso. Dice Mateo 17:21, este género satánico, hablando en el contexto de una liberación, dice, no sale sino con oración y ayuno. No salía usando los métodos habituales, sino que había que meterle más intensidad. Y habla de la oración y de los ayunos. Otro pilar fundamental es la fe. La fe es el elemento que Dios reclama también en este contexto de la liberación. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos liberar a este muchacho? Y Jesús les dice, Mateo 17:20, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y ahí le dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Así que la oración, el ayuno y la fe, armas poderosísimas que tenemos que aprender a usar para atacar, para poseer, para expandir el reino de los cielos, para conquistar, no solo para protegernos, sino que estamos hablando ahora de conquista, de avance, de que el evangelio se expanda, de que llegue hasta lo último de la tierra. Todo eso tiene que ser a través de guerra espiritual. No va a poder ser de ninguna otra manera. Sumado a estos pilares tenemos también otras armas poderosas. Una de ellas, por ejemplo, es la adoración profética. La alabanza y la música profética es un arma poderosísima que, bien usada en las manos de Dios, tiene un poder increíble en contra de la fuerza del enemigo. Dice Josué 6:20, entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, el muro se derrumbó, el pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Veis? El uso de las trompetas, el pueblo grita, las murallas se caen, el pueblo conquista. En el segundo libro de Crónicas 20:17 dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, le dice Dios a su pueblo, paraos y estad quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra al rey de Israel y asimismo todo Judá, rey de Judá, y los moradores de Jerusalén y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. Esto es uno de los ejemplos que nos habla la palabra del poder que tiene la adoración profética, que Dios le ha dado a la adoración profética para destruir estructuras del enemigo, para hacer guerra espiritual. Es otra de nuestras grandes armas. Aquí también abajo en la descripción, de hecho, en todos los vídeos vais a poder ver el enlace al libro que se llama El verdadero poder de la alabanza. Si te interesa el tema de la alabanza, si quieres aprender cómo usar todo el poder que Dios le ha dado a la alabanza, te recomiendo que lo puedas conseguir. Otra arma para seguir avanzando, menos conocida quizás, pero muy muy efectiva para la guerra espiritual, es el fruto del Espíritu Santo opuesto. Y déjame que te explique esto brevemente. Cuando un espíritu inmundo nos quiere vencer, una de las formas en las que a veces Dios nos va a llevar a conseguir ganar esa batalla espiritual es usando el fruto del Espíritu que es opuesto a ese espíritu. Por ejemplo, podemos vencer a un espíritu inmundo de orgullo usando el fruto del Espíritu, mostrando el fruto del Espíritu de la humildad. O podemos actuar con mansedumbre para vencer a un espíritu que venga contra nosotros en forma de violencia. Esta arma no se habla mucho, pero es muy interesante y es muy poderosa. A veces Dios te va a llevar a ganar batallas usando el arma del fruto del Espíritu opuesto al espíritu que te está atacando. Te lo dejo como una pincelada también para que lo entiendas. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. De eso estaríamos hablando. Y para terminar, de forma resumida y breve, si hemos hablado de la oración, de la fe, del ayuno, de la alabanza y la adoración profética, del fruto del espíritu opuesto al espíritu que me ataque, para mí sin duda el arma espiritual ofensiva más poderosa es el amor.
Y ahí a lo mejor te descoloco un poco y te dices, ¿cómo que el amor? El amor que tiene que ver con la guerra. El amor es un arma de guerra espiritual increíblemente poderosa. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nos movemos en amor, cuando usamos el amor, es un terreno totalmente desconocido para Satanás. Es un ángulo ciego completamente para Satanás. Ahí Satanás pierde la visión porque él no conoce lo que es el amor. No puede entenderlo, no puede descifrarlo. Por eso la cruz es el momento de guerra espiritual más poderoso. Fue donde más daño se le hizo a las filas del enemigo. ¿Por qué sucedió? Porque es un ángulo ciego para Satanás. Satanás no vio lo que estaba pasando, no era capaz de verlo, no podía verlo porque él no puede descifrar el amor. Cuando Jesús se entrega y hace lo que hace por amor a todos nosotros, es algo que en la mente de Satanás es inconcebible, no puede, él no sabe. Por eso él quería matar a Jesús, él no sabía lo que iba a ocurrir, él no sabía lo que estaba pasando. Y de igual forma hoy sigue pasando. Cuando tú aprendes a usar el amor como arma de guerra espiritual, es la más poderosa de todas, es invencible, porque es la única que el enemigo verdaderamente no sabe cómo enfrentar, porque no la conoce, no puede descifrarla. Así que en Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el demonio más grande, ni el más fuerte, ni el más feo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pídele a Dios que te muestre cómo usar el amor como guerra espiritual, como arma de guerra espiritual. Que Él te dé sabiduría y vas a descubrir cosas fascinantes, te lo garantizo. Bueno, para terminar, algunos consejos importantes, breves, sencillos, acerca de la guerra espiritual. Aparte del conocimiento de estas armas, que hablaremos muchísimo de ellas en otro momento y ampliaremos mucha información sobre cada una de ellas y algunas más que no hemos dicho, es importante establecer algunas premisas para ejercer la guerra espiritual de una forma correcta, ¿vale? Yo podría decirte que todo el contenido del Antiguo Testamento, todo lo que sea contenido bélico en el Antiguo Testamento relacionado con guerras, etcétera, etcétera, creo que todo es aplicable a nuestra guerra espiritual de hoy en día. Repito, no contra personas, sino contra el mundo espiritual. Así que siempre que Dios te lleve a un pasaje que hable de guerra en el Antiguo Testamento, seguramente te estará dando o una estrategia o nueva información o un consejo de cómo hacer guerra espiritual sobre algo que te esté atacando en ese momento en tu vida. Eso quiero que lo tengas presente. La guerra espiritual no es ningún juego. Otro de los principios que debes entender es el de legalidad espiritual. La legalidad espiritual es increíblemente importante, pero eso lo trataremos en otro momento porque en sí es un concepto un poco complejo, muy importante y vital, pero sí quiero mencionarlo en este capítulo. Otro consejo, estamos viendo unos consejos rápidos para ejercer guerra espiritual de forma correcta y efectiva. No pelees las batallas equivocadas. No enfrentes las batallas que no sean para ti. Escucha esto bien. Solo debes pelear las batallas que salgan a tu encuentro, las que te encuentres en tu camino, en el camino que Dios te ha trazado a ti. No salgas del sendero, no salgas a pelear batallas a las que Dios no te llama, porque te vas a ver en serios problemas. ¿De acuerdo? Eso es un grandísimo consejo. Y para terminar, no debemos meternos en guerra espiritual a la ligera. Hay al menos dos formas seguras de entrar en guerra espiritual. Si tú me preguntas, bueno Alejandro, entonces, ¿cómo sé qué batalla debo librar? Bueno, hay dos casos donde no vas a fallar, donde no tienes ninguna duda de que Dios va a estar contigo y Dios te va a dar la victoria. ¿Cuáles son? Primero, cuando entramos en guerra espiritual para defendernos de un ataque previo del enemigo. En el momento que a mí el enemigo me ataca espiritualmente con algo nuevo, diferente en mi vida, y yo uso la guerra espiritual para defenderme, para contraatacar y para vencer a ese espíritu,
aunque eso implique robarle el botín del que me ha atacado y avanzar más de lo que estaba antes en esa área, ahí Dios va a estar contigo. ¿Por qué? Porque tú lo estás usando en defensa propia. La legalidad espiritual de la que hablaba antes te cubre, porque ha sido el enemigo el que ha venido por ti. Entonces Dios dice, hey, esto no te lo has buscado tú a la ligera, tú no has ido buscando pelea. La pelea ha venido a ti, entonces déjame que yo te voy a defender, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar la victoria, usa tus armas como yo te voy a decir y vamos a vencer a ese enemigo. Ese es el primer supuesto donde siempre puedes entrar en guerra espiritual con confianza sabiendo que Dios te va a respaldar. ¿Cuál sería el segundo supuesto? Cuando lo hacemos para conquistar las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en particular, ¿vale? Cuando Dios te da una promesa, una palabra profética personal, y tú empiezas a usar la guerra espiritual ofensiva, las armas espirituales ofensivas para conquistar esas promesas, Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, no se puede avanzar. No vas a poder llegar a tu tierra prometida, no la vas a poder vaciar, no vas a poder llegar al cumplimiento de todo lo que tiene Dios para ti, a no ser que pelees, a no ser que luches, a no ser que desalojes, a no ser que expandas. Entonces, en el momento que tú entiendes que Dios te ha dado una palabra, una promesa, una palabra profética, y tú en obediencia a esa palabra ejerces guerra espiritual, inicias un acto de guerra bélico espiritual, Dios te va a respaldar, porque tú lo vas a hacer en obediencia a la visión, a tu tierra prometida, al llamado que Dios te ha dado. Entonces no tengas temor, porque Dios va a estar contigo. Esos serían los dos supuestos. Déjame que te repita brevemente. El primero, cuando el enemigo te ataca previamente a ti, tú lo haces defensa propia. Y segundo, cuando tú entras en guerra espiritual por una promesa, por una palabra que Dios te ha dado. Entonces, en estos dos casos, puedes estar seguro que no te estás metiendo en una aventura donde quizás Dios no te respalde. En estos dos casos, Dios siempre va a estar contigo. ¿De acuerdo? Hay otros supuestos más, pero sobre todo, no comiences la guerra espiritual, no te metas en guerra espiritual a la ligera, porque no es ningún juego. Así que podríamos hablar mucho más de este tema, vamos a dejarlo aquí. Si tienes alguna duda a nivel personal, puedes escribirnos al correo electrónico que aparece después, al final del capítulo, y te responderemos. Espero que te haya sido de bendición, de ayuda y que hayas podido poner una base sólida de que tienes armas defensivas, pero que también posees armas ofensivas y que tienes que activarte no solo en defensa, sino en conquista y en expansión. Pregunta de esta lección. 1. Explica qué entendemos por guerra espiritual defensiva. 2. Explica qué entendemos por guerra espiritual ofensiva. Y 3. Cita 2 formas seguras de hacer guerra espiritual. Espero que me haya podido expresar con claridad. Sé que son temas profundos, sé que no he profundizado, valga la redundancia, mucho, pero no es la idea en este manual, simplemente es establecer bases. Próximo capítulo, un tema muy interesante también, capítulo 38, posesión, influencia demoníaca y liberación. Creo que ese no te lo vas a querer perder. Muchísimas gracias una vez más, de verdad, por escoger este canal de formación espiritual. Lo hacemos con temor de Dios, con el deseo de poner en ti una base buena, sólida, firme, sobre la que el Espíritu Santo pueda edificar sin ningún tipo de restricción todo lo que necesite para que puedas llegar al total cumplimiento de tu llamado en Dios. Así que recibe un cariñoso saludo. Gracias por escogernos y que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo, quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti, haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas,
puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.